a Dios. ¿Y qué es adoración? Pues es darle honra, es darle alabanza, es darle gratitud, es reconocer que Él es Dios, reconocer la grandeza de Dios. Entonces, uno de los propósitos de la iglesia es darle culto a Dios. San Juan 4, del 21 al 24, ¿qué nos dice? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, ahí el contexto era que los judíos decían que solamente en Jerusalén, que es allá solamente donde había que adorar a Dios, había ese choque de creencias con los samaritanos decían, no es acá, es allá, ¿cierto? Este es acá, pero Jesús le dice, no, va a llegar el tiempo que ni en Jerusalén, ni en Samaria, sino en todo lugar de la tierra, los verdaderos adoradores, hablando, yo creo que el Señor ya venía anunciando acerca de su iglesia en ese pasaje, dice, los verdaderos adoradores empezarán entonces a adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ¿cierto? Y dice, Dios es espíritu y Él está buscando que estos adoradores ¿qué cosa? Le adoren, le adoren. Adoración, reconocer el poder, la grandeza, la magnificencia de Dios, reconocer que hay un ser superior a nosotros, hay un ser que hizo los cielos y la tierra y que ese ser es digno de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. ¿Sí? Uno de los propósitos de la iglesia, ¿por qué está entonces la iglesia en la tierra? Es para darle culto y adoración. ¿Sí? El segundo propósito de la iglesia es esta palabra que se llama koinonía y se traduce entonces como comunión. ¿Sí? Y acá hay una comunión una comunión vertical y hay también una comunión horizontal. ¿Sí? Comunión vertical y comunión horizontal, la koinonía. ¿Sí? Y la primera comunión, el propósito de la iglesia es para que las personas tengan una comunión con el Espíritu Santo de Dios, para crecimiento personal, ¿sí? Para un crecimiento personal, para desarrollo de la fe y desarrollo entonces del carácter de Cristo en cada persona. ¿Sí? Primer punto. Cuando hablamos de comunión o coinonía dentro del contexto del propósito de la iglesia, entonces tenemos que aprender que el propósito de la iglesia es, ¿ya llegó la hora? Que el propósito de... Andrea, Andreita, te voy a pedir entonces, te voy a pedir entonces que me avises, por favor, cuando falte 10 minutitos para las 21, ¿sí? Ya. Porque, como ustedes saben, estamos con un solo celular y ahora mi esposa va a entrar en pastoral, va a llevar mi celular, entonces no voy a poder controlar la hora. Entonces, ahí, sí, entonces, para que me controle, por favor. Sí, entonces decíamos que la comunión, ¿sí? Común, unión, de manera vertical, entonces tiene que ver con ese desarrollo, con ese crecimiento personal y esa unión del cristiano con el Espíritu Santo para el desarrollo de la fe y desarrollo también del carácter de Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Ahí doña María Julia, por favor, si me busca Efesios 4,
4:13, ¿sí? 4:13, 4:13. Ya, ok. Crecimiento de la fe, crecimiento de la fe y crecimiento del carácter de Jesucristo. Sí, crecimiento del carácter de Jesucristo. Sí, es importante, sí, que nosotros que estamos haciendo este curso, sí, o curso de formación, como le conocemos nosotros, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno forma? ¿Cuál es el objetivo del curso de formación? ¿Sí? Porque acá es importante entender que por lo menos para esta familia, para esta iglesia, para esta iglesia del Señor, llamada Senti, los cursos de formación no son solamente para un conocimiento más. ¿Sí? No es solamente para conocimiento, sino es para que lo que nosotros empezamos a conocer, lo que nosotros empezamos a aprender, vaya formando en nosotros el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo. Por eso es que se enseña como aprendiendo a orar, aprendiendo acerca de la importancia de la evangelización, aprendiendo acerca de la sanidad interior, aprendiendo acerca del perdón, aprendiendo acerca de romper las ataduras, las herencias de maldición. Todo eso hace que nosotros lo que estemos haciendo en medio de nuestra vida es que realmente el carácter de Jesucristo se vaya formando en nosotros. Por eso somos cristianos, porque si no, seríamos cualquier otra cosa. Pero si nosotros somos cristianos, estamos diciendo que queremos ser iguales a Cristo. Es más, la palabra de Dios nos dice, no recuerdo muy bien, en dónde se le llamó cristianos por primera vez a la iglesia. Cristianos. Por primera vez se le llamó al creyente, se le llamó cristiano. ¿Y por qué se le llamó cristiano? Porque se parecía a Jesucristo. Porque buscaban parecerse a Jesucristo. ¿Sí? Efesios 4:13, ¿qué nos dice? Ya, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que ese es el objetivo final del cristiano. Ese es el objetivo final del cristiano. Dice, hasta que todos lleguemos primeramente a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, para así entonces, dice, ser un varón, un hombre, una mujer perfecto a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Entonces, para eso está la comunión como un factor principal dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de factor horizontal, estamos hablando de un factor vertical, hablamos de un factor horizontal, y ese factor horizontal tiene que ver mucho con la vida o la vida de iglesia, ¿sí? La vida de iglesia, la familia o la comunidad que se forma en la iglesia. Por eso nosotros hablamos de que somos una familia, ¿sí? Una familia, ¿sí? Aprender a vivir en una comunidad donde tenemos que aprender una nueva cultura. ¿Cuál será esa cultura que nosotros debemos aprender dentro de la iglesia? ¿Cuál será esa cultura? Compañerismo y no competencia. Pero sí, está bien, compañerismo, no competencia, muy bien. Pero ¿de dónde viene esa cultura? ¿Cuál será la cultura que debemos aprender? La cultura de Cristo. Muy bien, la cultura del cielo, exactamente, porque la Biblia nos dice que ya no somos ciudadanos de este mundo, sino que ahora nuestra ciudadanía es celestial, dice la Biblia. Entonces la cultura que se aprende dentro de la iglesia es la cultura del cielo, es decir, así la cultura de Jesucristo. Esa es la cultura que debe reinar en la iglesia. Y ahí entonces viene lo que es el compañerismo, ¿cierto? El apoyo mutuo y la edificación unos a otros. ¿Sí? La edificación unos a otros. El ser humano está diseñado para ser un ser social, ¿sí? No una isla independiente. Mucho más todavía cuando hablamos de iglesia. Mucho más todavía cuando hablamos
de iglesia, ¿sí? Entonces, esa comunión, esa unión, ese vínculo espiritual dentro de la iglesia tiene que tener un propósito. Vivir esa vida de compañerismo, de apoyo mutuo y edificación entre los unos y los otros. Yo aprendo de ustedes y ustedes también todo lo que yo pueda enseñarles. Y así unos a otros, unos a otros. Así debería de ser, ¿sí? Así debería de ser. Por eso Pablo nos aclara, y lo vamos a estudiar muy un poco más adelante, lo que tiene que ver con la unidad y hacer la comparación con la vida del cuerpo de Cristo. El tercer propósito se llama capacitación, que es justamente lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? El primer punto, ¿cuál era? Culto, adoración. Culto y adoración a Dios. El segundo punto, la comunión con el Espíritu Santo, unión, un vínculo con el Espíritu Santo para desarrollo personal y también un vínculo y comunión con los hermanos o con los brillenos de la iglesia para apoyo y, ¿cómo se dice?, compañerismo. El tercer punto tiene que ver entonces con la capacitación, ¿sí? Capacitación. ¿Qué tiene que ver, en qué aspecto implica la capacitación dentro de la iglesia? El desarrollo del conocimiento de Dios. El desarrollo del conocimiento de Dios. Ahora que estamos estudiando nuevamente, otra vez empezamos a estudiar teología y empezamos con la materia que yo les di, hermenéutica, claro que un poco más avanzado. Nos decían, empezaban diciendo el desconocimiento de las escrituras es el desconocimiento de Jesucristo. ¿Sí? Miren qué interesante. El desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Jesucristo. Claro, y tiene mucho que ver. ¿Por qué mucha gente no crece espiritualmente? ¿Por qué muchas personas se quedan estancadas? Por la falta de conocimiento de Dios y su palabra, que a su vez nos lleva a nosotros a conocer a Jesucristo. A conocer a Jesucristo. Por algo el Señor, por algo la palabra de Dios nos dice, mi pueblo murió o mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, ¿cierto? Entonces, el tercer punto tiene que ver con eso, con el desarrollo del conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, el propósito es llevar a las personas a capacitarse, a formarse e instruirse en la palabra de Dios, ¿sí? Discipulado en nuestro vocabulario religioso actual es lo que tiene que ver con, a ver, ¿quién está por ahí? Doña Miriam, por favor, a ver si, ¿cómo hago para habilitarle? Ahí. ¿Cómo será que se desmutea esto? Doña María Julia, a ver, que no entiendo un poquitito acá. Angélica. ¿Te Sí. habilito el audio? ¿Está habilitado o no? ¿Te habilité el audio? Ahí, aló. Ahí está. Segunda de Timoteo 2:2, Angélica. Y doña Miriam, por favor, Efesios 4:11. Vamos a ver entonces cuál es el contexto de la palabra discipulado. Acuérdense, sí, perdón. Pero es que cuando dice Efesios 4:11 y SS chiquitita, ¿qué significa SS chiquitita? Vamos, no sé por qué está hecho. Ahora me fijo. Efesios. A lo mejor es la segunda parte. Pero igual nomás lea todo lo que es Efesios 4:11.
¿Quién lee primero, yo? No, primero Angélica. Listo. Segunda Timoteo 2:2. Lo que Hasta ahí. has oído. Yo te digo, Angélica, ¿sí? Ya. Ahora bien, ¿ustedes se acuerdan qué decía Mateo 28 del 18 al 20? Ir por todo el mundo y hacer Discípulos. 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 Una cosa es ser discípulo y otra cosa muy diferente es ser un seguidor. ¿Mm? ¿Sí? Y es aquí la gran diferencia y el gran problema de la iglesia hoy. La iglesia o las personas quieren ser seguidores nomás. ¿Sí? Seguidores. Pero el Señor no nos mandó a ser solamente seguidores. El Señor nos mandó a nosotros a ser discípulos. ¿Y qué es ser un discípulo de Jesús? ¿Qué implica ser un discípulo de Jesús? ¿Sí? Y ahí, 2 Timoteo 2:2 nos amplía un poquitito más el concepto de discipulado dentro de la iglesia. Vamos a ver un poco. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado tiene que ver entonces con qué, según ese pasaje. Capacitarse y enseñar. capacitar a otros. Capacitar, aprender y enseñarle a los demás. Ese es el discipulado. Eso es el discipulado. ¿Sí? ¿Cómo es que dice Mateo 28 del 18 al 20? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Sí? O sea, el discípulo de Jesús es aquel que, así como Cristo impactó su vida y así como Cristo enseña, él también de esa misma manera se prepara y se capacita para que pueda también enseñar y capacitar a otros. ¿Sí? Por eso es importante la capacitación dentro de la iglesia. Por eso es importante que la gente, porque cuando conocemos y aprendemos y a medida que vamos aprendiendo, nuestro conocimiento se va ampliando y vamos entonces madurando en la fe, en Dios, ¿cierto? Esto es como los doctores. Ahí tenemos un doctor. A medida que él va avanzando, sí o no, doctor, primer año, segundo año, tercer año, hasta llegar a un punto donde uno puede, entonces, con toda la capacitación que recibió, también ser de provecho para otros. ¿O me equivoco, doctor? Cierto. Ahí está, ¿sí? Estoy hablando del punto de la medicina. Ahora, eso lo trasladamos al punto espiritual, ¿sí? Nos formamos, conocemos a Cristo, nos capacitamos, vamos madurando, vamos creciendo para que también podamos ser de provecho y de bendición a otras personas. Lo que oíste de mí, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encárgale también a otros hombres y que estos hombres también estén capacitados para enseñar a otros. Efesios 4:11, ¿qué nos dice? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El 12, por favor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ve lo que está diciendo ahí? Lo que está diciendo ahí la palabra de Dios. Dice, Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo puso a unos que sean apóstoles, a otros que sean, ¿qué dice? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros,
¿Para qué? ¿Para qué los puso? ¿Para qué puso diferentes cosas dentro de una iglesia? ¿Para qué derramó diferentes dones dentro de una iglesia? ¿Para qué? Para que al fin dice, ¿de qué? A la hora de Para el Perfeccionar. ministerio, para edificar. Pero ahí dice, versículo 12, a fin de que perfeccionar a los santos. Eso dice, ¿sí o no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso lo dice. Y así, cuando estemos perfeccionando a los santos, la edificación entonces del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué una iglesia no crece entonces? ¿Ah? ¿Quién me responde? ¿Por qué una iglesia no crece entonces? Porque no se perfecciona. Angélica, que no se prepara, porque no se prepara, porque no se capacita. no se capacita, no Porque son seguidores estudia, y no discípulos. prefiere muchas veces ser seguidor y no discípulo, ¿sí? Entonces sucede ¿cómo es que se llama? Sucede algo muy peculiar, sucede especialmente con estos cursos de capacitación, con estos cursos de formación, ¿cierto? Por eso es que usted va a ver que la gente empezamos 10, 12, y después, ¿qué sucede? Terminan 2, 3. Claro, ¿cierto? Eso también pasa en la universidad, Julio, ¿no pasa? Sí. También. Sí, todo el Hay mundo empieza desertores. entran todos en la carrera, vamos a terminar, entran 70 y al final se reciben, ¿sí o no? ¿Verdad? Se reciben 5, 6, 12, ¿verdad? De los 70, 80. Lo mismo pasa con los cursos de formación o con el estudio de la Biblia. La gente se motiva al principio, pero después parece que te va, ¿cierto? Y al final muy pocos son los que realmente terminan y pueden decir, estamos capacitados, ¿verdad? Está mi vida para servir a otros. En esta capacitación también entra el trabajo pastoral. ¿Sí? Aparte de la capacitación, del conocimiento que podamos tener a través de los cursos, también está el trabajo pastoral que se debe realizar dentro de una iglesia. ¿Sí? Esas dos herramientas son fundamentales para la educación y formación de una iglesia. Fundamentales. El conocimiento, la capacitación, ¿cierto? La formación, pero también el trabajo pastoral, la contención emocional, la contención espiritual, la ayuda que se le puede dar a una persona, ¿sí? En las distintas etapas de las situaciones o por las cuales estamos pasando. ¿Me explico hasta acá? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? El cuarto punto, entonces, servicio. Vimos los 3 puntos. Primero, adoración. Segundo, vida de comunión. El tercero, la capacitación. Y por último, por cuarto punto es el servicio. El servicio dentro de la iglesia. El servir es la principal, el servir es central en la misión y en la fundación de la iglesia. El servicio, acá en vez de en tiene que decir es. ¿Sí? El servicio es la central misión y la función de una iglesia. La iglesia está para las personas. La iglesia está para las personas. Dios se siente servido cuando nos concentramos en ayudar a las demás personas. ¿Sí? El shalom se traduce como paz o mensaje de paz, es la misión magna de la iglesia. La misión magna de la iglesia. ¿Ok? Y acá tengo que enfatizar
en un punto bien interesante, ¿sí? Algo que dice ahí abajo, ¿sí? ¿Qué dice ahí abajo? El último renglón, ¿qué dice? Pero no debe ser una institución solo social o cultural. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto acá? ¿Quién me puede explicar? Decimos que la iglesia tiene una función, esa función es servir, esa función es ayudar, pero dice acá, esta institución no debe ser solo social o cultural. ¿Qué es lo que está diciendo acá entonces el material? Que tiene que estudiarse la palabra. No puede como juntarse a tomar tecito y nada más, o hacer algo bueno, por ejemplo, y nada más. Exacto, ¿sí? Tiene una responsabilidad social, pero no es el fundamento de la iglesia la responsabilidad social. El fundamento de la iglesia es el desarrollo espiritual, ¿sí? Si bien es cierto, debe haber tiempos de compañerismo, debe haber vida social, ¿sí? Ese no es el fundamento de una iglesia. Y nosotros tenemos que tener bien claro ese énfasis. Bien claro. Porque esto sucede muchas veces. Y yo lo he visto. Y voy a hablar en primera persona. ¿Sí? Donde muchas veces uno llega a un lugar y resulta ser que sucedió en el ministerio paraguayo. ¿Sí? Sucedió en el ministerio paraguayo. Donde primeramente parecía solamente un club social. Un club social. ¿Sí? La gente, no tengo nada que hacer los sábados, entonces me voy al Centi a ver qué hay allá, ¿cierto? Como para distraer el tiempo, para ver cómo, ¿me entendés? ¿Sí? Como para ver qué hay, para distraer el tiempo, no tengo nada que hacer, entonces, me voy a ir a la iglesia Centi. Y entonces se pierde de vista la función principal, que es el crecimiento espiritual. Por eso está diciendo esto acá. Tenemos un compromiso social, estamos concentrados en las personas, estamos llamados a servir a las personas, pero sin desviarnos del propósito principal, ¿sí? Nosotros no somos una institución social, nosotros no somos una institución, somos una institución espiritual. La iglesia, estoy hablando de iglesia, no importa de la denominación que se llame, ¿cierto? La iglesia es una institución espiritual. ¿Se comprende hasta acá? Sí. Perfecto. Sí. Y por último, ¿verdad? El propósito de la iglesia es también testificar, es decir, anunciar el reino de Dios, testificar lo que Dios hizo en el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice San Juan 3:16. Es decir, testificar tiene que ver con el testimonio, el poder compartir, el poder contar, el poder hablar a otros de lo que Dios hizo en el mundo, pero también hablar de lo que Dios hizo en nuestra vida personal. La propagación del mensaje es vivencia testimonial. El cristiano es testimonio de la gente del pueblo. ¿Sí? Porque las personas no ven a Dios. ¿A quiénes ve? A nosotros. Ve al cristiano. Sí. Ve al cristiano. O sea, el cristianismo es el testimonio de la gente y del pueblo y para el pueblo. ¿Sí? Entonces, imagínense Gandhi, ¿qué decía Gandhi? Decía, el cristianismo... ¿Cómo? Que los cristianos tienen un gran Dios, pero
Dios tiene unos paupérrimos cristianos. Sí, decía, los cristianos tienen un Cristo extraordinario, pero Cristo tiene paupérrimos cristianos. Ay, pero líder, ¿Eh? eso yo creo que también puede ser, es que yo siempre, bueno, cuando fui a Tierra Santa también ahí como que lo viví. Por ejemplo, los que creen en Alá son súper disciplinados, que tiene que hora, a la hora, que hace esto, y todos lo hacen. Yo digo, ¿y los cristianos por qué no somos así? Buena pregunta. Buena. Y Pero yo encima creo que también ellos no la tienen el competencia, Espíritu Santo, ellos no se les dio la salvación, y el cristiano parece que vive relajado. El cristiano. tocaban las campanas, decían una cuestión y todos tenían que mirar hacia no sé dónde y lloraban, no importa qué estuvieran haciendo, y todos, nadie falla. Y yo decía, chuta, y nosotros que no, el devocional que hagamos y no lo hacemos. Devocional, las reuniones, ¿sí? Sí. Siempre el cristiano como que, ¿verdad? Entonces, y la gente que no es cristiana, la gente que es de afuera, que tiene otras creencias, que tiene una cosmovisión distinta a la nuestra, no ve a Dios, pero nos ve a nosotros. Entonces, cuando ve el antitestimonio del cristiano, dicen, no, pues, ¿para qué yo quiero ser cristiano si mira, este está peor que yo? ¿Cierto? Entonces, fíjense lo que dice aquí. No es tanto la teología sistemática. Por eso es lo que yo oraba recién. No es tanto lo que podamos aprender teológicamente, ¿cierto? Dice, no es tanto la teología sistemática lo que ha extendido a la iglesia, sino el testimonio vivo de las personas. Y eso es verdad. Lo que realmente hace crecer a las personas es el testimonio vivo, la experiencia que hemos tenido con Cristo, nuestra verdad con Cristo. Ese es el mensaje que debe ser compartido a otras personas, ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Perfecto. Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda, Andrea? 2 minutos para 10 para las 9. Listo, perfecto. Entonces, decimos nosotros que vimos el propósito de la iglesia, entonces vamos a entrar a hablar un poquitito y rápidamente acerca de la iglesia universal. ¿Mm? La iglesia universal, dijimos que existe una sola iglesia, ¿cierto? Hay una sola iglesia, la que está conformada por todos los que creen en Jesucristo. Y vuelvo y aclaro el punto, porque hay muchas pseudo iglesias que dicen creer en Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre estas que dicen creer en Jesucristo y la iglesia verdadera de Jesucristo? ¿Qué es lo que la iglesia universal cree acerca de Jesucristo? ¿O qué es lo que nosotros como iglesia debemos creer acerca de Jesucristo? Que vino, que murió en la cruz y resucitó y volverá. Sí. Exacto. Nuestro Señor y Salvador. Que la salvación es por medio de Él, muy bien, que vino, que murió, resucitó y volverá, muy bien. ¿Qué más? Pero líder, entonces los judíos no en la iglesia, no entran en la iglesia universal. No, Aunque el plan de salvación fue es para el ellos mismo, inicialmente. es el mismo. El plan de salvación para el pueblo de Israel es el mismo que el plan de salvación para la iglesia. No hay otro. No hay otro. Es el mismo. Es por medio de Cristo. Pero hay un detalle muy interesante que todavía no me nombraron. Todo lo que ustedes me dijeron es correcto. Que Jesús es Dios. ¿Cómo? Que Jesús es Dios. Bien, Julio. Bien, Julio. Ese es el punto principal. Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios hecho hombre. Porque ahí está la gran controversia entre judíos, cristianos, pseudo cristianos, y lo que
¿sí? Que algunos creen que Jesucristo es solamente un hombre, ha sido un profeta. Es más, el Corán, los musulmanes habla acerca de un Jesús que vino, ¿sí? Está ahí, pero la diferencia está en que no creen en que Jesucristo realmente sea Dios hecho hombre. Esa es la gran diferencia. Entonces, la Iglesia universal, la que cree en Jesucristo, tiene todas las bases que ustedes mencionaron, pero su principal fundamento es Jesucristo es Dios. El Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué versículo nombré? Lucas. ¿Génesis o Juan? Juan. Juan 1:1. Juan 1:1. Juan 1. ¿Sí? Entonces, la pregunta que hago acá, ¿es correcto decir que somos una iglesia apostólica? ¿Mm? No, porque no seguimos los apóstoles, pues seguimos a Cristo, somos cristianos. Mm. ¿Y los apóstoles a quiénes siguieron? A Cristo. A Cristo. Cristo. Muy bien. Entonces nosotros seríamos apóstoles, ¿no? No. No. Apostólica porque va viajando, va llevando el mensaje, así, pues. Gran comisionista, No. ¿no? Ah. Ajá. La pregunta es, ¿qué creen ustedes? ¿Pensamos, es correcto decir que la iglesia es una iglesia apostólica? ¿Mm? Angélica, ¿es correcto? O sea, sí. ¿Por O qué? sea, para mí, ejemplo, nosotros como gentiles, por lo menos, llegó la palabra de Dios prácticamente a nosotros por medio del apóstol Pablo. Entonces, o sea, para mí somos una iglesia apostólica. Bueno. No sé si es o sea, ese es mi punto de vista. Claro, estamos escuchando opiniones. Doña María Julia, ¿qué piensa? La verdad es que no. Yo podría decir solo por Cristo. No, la verdad que no me atrevo a dar una opinión. No, pero usted, no tenga temor porque estamos para aprender y Para conocer. aprender. Pero, ¿usted qué cree? Sí, ¿Sí? a ver, es que Cristo, siendo Dios, también fue un apóstol, porque él vino a enseñar. Doña Miriam, ¿qué cree? Yo no estoy segura, pero yo siempre uno he escuchado que dice que somos, bueno, la Iglesia Católica se decía que somos como apostólica romana, como que uno siempre escucha ese nombre. Y bueno, en el sentido de que todos son apóstoles que van enseñando, no sé, yo creo que sí podría ser. Muy bien. ¿Es correcto decir que somos una iglesia apostólica? Sí, es correcto. Es correcto. ¿Por qué? Porque la base y los fundamentos de la iglesia fueron edificados, o la doctrina de la iglesia fue edificado por los apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesucristo viene, está en la tierra 3 años, ¿cierto? Pero después Él parte y deja su Espíritu Santo y la delegación a los apóstoles. Y son los apóstoles los que esparcen la palabra y el evangelio y las enseñanzas de Jesús a todo el mundo. Y sobre ese fundamento es lo que crece o se determina la iglesia. La iglesia. Cuando nosotros escuchamos decir iglesia católica, católica significa universal, ¿sí? Universal.
Iglesia católica, está hablando de la Iglesia universal, apostólica, ¿sí? Apostólica, está hablando de que el fundamento es la doctrina y la enseñanza de los apóstoles. Y romana, ¿sí? Romana tiene que ver con la forma de gobierno de Roma. Y sucede en Roma. Porque después un poco de historia del cristianismo, usted sabe que la iglesia se dividió en dos, la iglesia occidental y la iglesia oriental, la iglesia oriental ortodoxa y la iglesia occidental romana, ¿sí? Con su sede en Roma y el otro con su sede en Jerusalén, ¿cierto? Entonces, de ahí viene el término iglesia apostólica, perdón, iglesia católica, universal, apostólica, fundamento de los apóstoles, y romana por tener su sede y forma de gobierno como lo tenía entonces Roma, ¿sí? Roma, ¿ok? Entonces, ¿es correcto decir que somos una iglesia apostólica? Sí, es correcto. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Pues, recién lo dijimos, ¿cierto? Parte de la iglesia son todos aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Mateo 16, 18 nos dice que la roca, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Cuando hablamos del término iglesia universal, la aplicamos a todos los creyentes que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. En estos tres puntos que yo le decía recién: salvación por gracia, por medio de la cruz, deidad y promesa de una segunda venida. ¿Sí? Estamos en la hora. Estamos a la hora. Perfecto, perfecto, perfecto. Hasta ahí entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, cuando uno dice apostólica, apóstol, son dos acepciones. Apóstol de, por ejemplo, el don de apóstol, como si que uno va y viaja y dice, y también apostólica de apóstol por que seguimos lo que enseñaron los apóstoles de Jesucristo. La doctrina. La doctrina de los apóstoles. La base de la doctrina de los apóstoles. Bueno, acá hay una aclaración que voy a hacer con el término apóstol, porque está el don de apóstol y está la función de apóstol, ¿sí? La función de apóstol terminó con los 12. Líder, porque solamente el apóstol es Pablo. Pablo se presenta como apóstol, los otros no dicen yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Es solamente Pablo. Pero son apóstoles, porque el Señor los escogió. Los 12 apóstoles. Ah, verdad. Los 12 apóstoles. Entonces, Pablo, por gracia, él, como muere uno ahí en vez de Judas, entonces, entra ahí como, ¿cierto? Entonces, una cosa es la función de apóstol. Esa ya terminó con los 12. Ya no hay más. ¿Sí? No hay más. Y otra cosa es el don de apóstol. ¿Sí? Entonces, esta gente que viene y se nombra el apóstol tal, es un mal utilizado el término. Realmente. Porque los apóstoles ya se terminó con los 12. Terminó con los 12. ¿Ok? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Pregunten sin miedo. ¿Sí? Quítense las dudas. ¿Sí? ¿Por qué entonces, verdad? Yo quiero entonces que a través de esto podamos mirar un poco acerca de, estudiar un poquitito acerca de las diferentes doctrinas que existen en las grandes religiones del mundo, por ejemplo. ¿Sí? Para que investiguen un poco acerca de la base y la doctrina de los está el judaísmo, ¿sí?
después viene el hinduismo, ¿sí? El islam y el cristianismo. Esas son las 4 grandes religiones del mundo, ¿sí? Me faltó una, el judaísmo, islam, cristianismo y... Sí. Si vamos por tamaño, ¿sí? O sea, por tamaño, decimos en cantidad de creyentes más grande, es el islam, el hinduismo, el cristianismo y el judaísmo. Esas son las 4 grandes más grandes religiones del mundo. Luego, cada una de ellas tiene nuevamente sus derivados, por llamarlo de alguna manera, o sus subdivisiones. Entonces, como tarea va a quedar leer un poquitito acerca de la doctrina o la creencia de estas 4 grandes religiones del mundo, para que podamos debatir entonces acerca de eso a la luz de la palabra de Dios. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, terminamos entonces en oración. Papá Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque nos enseñas, Señor, cuál es el propósito entonces de la iglesia. Primero, Señor, como veíamos, el darte a ti el culto, la adoración que tú nos mandas, Señor, como hijos tuyos. El segundo, cuando hablamos de la comunión unos con otros primeramente, y la comunión también con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque tú nos estás llamando, Señor, a testificar también acerca de la obra de Jesucristo en medio de nuestra vida. Pero para ello, Señor, debemos capacitarnos. Es importante entender que como hijos de Dios necesitamos capacitarnos en el conocimiento de Dios y su palabra. Como yo lo estudiaba en estos días y nos decían, Señor, el desconocimiento de la palabra de Dios es el desconocimiento de Jesucristo. Si queremos conocer a Cristo Jesús como Él es, el carácter de Cristo, necesariamente debemos conocer la palabra de Dios. Para así entonces, Señor, poder servir a otros. Padre Santo, no obstante, Señor, aprovechar, Papá Dios, como cada día e interceder, Señor, por ese milagro, Papá Dios, sobrenatural en cada una de las vidas que hoy lo necesitan, Señor. Padre, tu mano poderosa y tu mano de amor sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Sea tu bendición, oh Dios, para dar fortaleza a aquel que en este momento, Señor, lo necesita. Que tu Santo Espíritu sople espíritu de vida y espíritu de poder, conforme, Señor, a tu santa voluntad. Te doy gracias por cada uno de estos tus hijos que hoy estuvieron aquí atentos, Señor, escuchando, oh Dios, todo lo que tiene que ver con el conocimiento de tu iglesia, Señor. Bendícenos, oh Dios, danos un descanso bueno, Papá Dios, para recuperar nuestras fuerzas y así mañana tener una nueva oportunidad de alabarte y bendecir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Amén, amén, familia. Entonces, no se olviden entonces de darle una leidita a estos 4 puntos para poder seguir entonces estudiando y ahí poder ir debatiendo muchas más cositas. ¿Ok? Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces mañana a las 6 de la tarde, hora de nuestra reunión. ¿Ok? ¿Cierto? Reunión. Tiempo para adorar y dar gracias a Dios. Así que nos vemos mañana, familia. Buenas noches. Chao, chao, que Gracias. descansen. Chao, chao. Bendiciones, doña María Norma, María Julia, Miriam, Andreita, chao, Angélica. Dios le bendiga. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.